Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Como siempre, vamos a hacer un amplio repaso a la situación técnica, pero antes veremos muchas estadísticas que creo que te pueden aportar valor. En relación a ello, hasta el pasado jueves hemos tenido una racha de 8 días consecutivos de ganancias en el SP500. Esto ha propiciado que se vean saltos importantes en algunos indicadores. A continuación lo veremos, pero ¿qué ha sucedido en otras ocasiones tras una racha de 8 días consecutivos con ganancias? ¿Esto da algún tipo de señal alcista a largo plazo? Bien, pues aquí tenemos las estadísticas, aquí tenemos los datos. De las 26 ocasiones que esto ha sucedido desde el año 1950, en 19 de ellas, es decir, en el 73%, hemos tenido retornos positivos a 12 meses, con una rentabilidad media del 10,9% y una rentabilidad mediana de 12,6%. Según esto, tendríamos estadísticamente unas rentabilidades a un año ligeramente superiores a las rentabilidades históricas del SP. No es que sea algo especialmente llamativo. Lo que sí es especialmente llamativo es lo que ha sucedido en la encuesta AAII, que creo que es la primera vez de la que hablo de ella en el canal. Esta encuesta suele ser utilizada como un poco de termómetro de sentimiento de mercado. El último dato que tenemos es del día 8, con un porcentaje de inversores alcistas del 42,6%, inversores neutrales en un 30,2% e inversores pesimistas de cara a los 6 siguientes meses de un 27,2%. En relación a la media histórica, pues el porcentaje de alcistas estaría ligeramente por encima de la media, que sería de un 37,5%, y el porcentaje de bajistas estaría, a fecha 8 de noviembre, ligeramente por debajo de la media histórica. Por tanto, esto en sí no nos aportaría demasiada información porque este tipo de datos suelen tener más relevancia cuando se dan en situaciones extremas, pero aquí lo realmente importante en este caso no es el dato en concreto, sino el salto respecto a la anterior semana. Y es que la semana pasada había un 24,3% de alcistas y el salto ha sido superior a 18 puntos porcentuales. Por tanto, ¿debería esto preocuparnos de cara a largo plazo? Bueno, pues de nuevo vamos a consultar los datos. Aquí tenemos estadísticas de lo que sucede cuando, en esta encuesta que acabamos de ver, ahí el porcentaje de alcistas aumenta en 18 puntos porcentuales, como ha sucedido en esta última semana. Bien, ¿qué retornos podemos esperar estadísticamente de esto? Bien, desde el año 2003 esto ha sucedido en 8 ocasiones, es decir, no es algo que suceda habitualmente, y el retorno a un año en estas 8 ocasiones ha sido positivo en el 100% de los casos, con una rentabilidad media de un 13,8%, una rentabilidad media ya un poquito bastante superior a la media del mercado. Eso sí, a plazos menores, por ejemplo, a un mes vista, los datos no serían tan positivos, y es que el 37,5% de las veces hemos tenido retornos negativos con una media de rendimiento de menos 0,4% a un mes. Ahora, otro indicador que ha dado un salto importante esta semana sería el índice de exposición NAIM. ¿Qué reflejaría este índice? Bueno, pues representa la exposición promedio a los mercados de valores de Estados Unidos que informan los miembros de NAIM. Si nos vamos a los datos, vemos que desde el 1 de noviembre al 8 de noviembre esta exposición ha aumentado de 29,17 a 61,76, una subida de más de 30 puntos porcentuales. Bien, ¿y cómo podemos interpretar esto? Como siempre, nos vamos a los datos. De nuevo, cortesía de Ryan Detrick, aquí tenemos este gráfico que nos indica el comportamiento del SP500 después de una subida de 30 puntos porcentuales en este índice en una semana. ¿Qué rentabilidades podríamos esperar? Bueno, pues desde el año 2006 este hecho se ha producido en 14 ocasiones, teniendo en 10 de estas 14 ocasiones rentabilidades positivas a 12 meses. Es decir, en el 71% de los casos, la rentabilidad a un año ha sido positiva con una rentabilidad media de un 9,9%, una rentabilidad ligeramente superior a la media histórica del SP. Por tanto, a luces de estas estadísticas, aunque haya incrementado la exposición al mercado y aunque haya incrementado el número de alcistas, a un año estadísticamente los retornos no son nada malos. Ahora, la siguiente creo que puede ser la estadística más potente que traigo hoy. Se trata de una señal que desde el año 1945 se ha producido en 17 ocasiones, con una rentabilidad media a 12 meses del 23,3% y un porcentaje de retornos positivos de un 100%. Si te fijas, aunque esta diapositiva se ve un poco borrosa, aquí habíamos hablado de 17 veces que se ha producido este hecho y sin embargo a 12 meses solo están contabilizadas 16 señales, y esto es así porque la última señal que aparece ahí contabilizada se produjo el 31 de marzo de este año.
Ahora se ha producido de nuevo esta señal el 3 de noviembre, es decir, es la segunda señal en un año, lo cual no suele suceder habitualmente. Esto todavía nos pone las estadísticas más a nuestro favor porque aquí aparecen señalizadas con estos recuadros las señales que se producen en un intervalo inferior a 18 meses de la señal anterior. En las 3 ocasiones anteriores que se produjo nos dio una rentabilidad media a un año del 26,8%. Rentabilidad bestial, eso sí, no son muchas ocasiones, solo son 3, pero si tenemos en cuenta el global de esta señal, la media de rentabilidad a un año no sería del 26,8, sería del 23,3. Yo la firmaría de cara al año que viene. Como digo siempre, estas son estadísticas, no tienen por qué cumplirse. Aquí el 100% de los años hemos tenido retornos positivos a 12 meses. No quiere decir que a 3 de noviembre de 2024 el S&P 500 vaya a estar a la fuerza en niveles superiores al 3 de noviembre de 2023, pero nunca viene mal tener esta estadística a tu favor. Espero que te esté gustando toda esta información. Vamos con otra estadística que creo que te puede resultar interesante. Aquí nos indica el comportamiento del S&P 500 cuando sale elegido un nuevo presidente en Estados Unidos. Ahora mismo, como sabes, estamos en año preelectoral. En los años anteriores, el 90% de ocasiones hemos tenido retornos anuales positivos con un 20% de rentabilidad. No sé cómo acabará este año. Bueno, parece difícil que el S&P 500 termine en negativo este año. Por tanto, se estaría cumpliendo la estadística. Fíjate que dije un 90% de años en positivo, pero realmente el año que no acabó en positivo acabó con un 0% de rentabilidad. Bien, pero este año ya va a terminar. ¿Qué podemos esperar de cara al año que viene? ¿Qué podemos esperar de cara a un año electoral según la estadística? Bueno, pues aquí también tendríamos la estadística a nuestro favor, con un 100% de retornos positivos con una media de rentabilidad del 12,2%. En general, el primer año suele ser positivo, aunque con una rentabilidad media inferior a la media histórica del S&P. El segundo año de mandato no suele tener buenos rendimientos y, como hemos visto, el tercer y cuarto año suelen ser positivos. Ahora, ya que tengo esta tabla aquí, me gustaría comentar algo que me parece interesante compartir. Si estaba siguiendo el mercado, allá por el año 2016, estaban poniendo bastante miedo si ganaba Donald Trump. Prácticamente si ganaba Donald Trump esto se iba al apocalipsis. Una vez más, repito, tened cuidado con lo que leéis. Para ello, para mí, por lo menos personalmente, me resulta muy importante seguir lo que está diciendo el precio, seguir lo que están diciendo los gráficos. Después, como siempre, vamos a verlo. Pero para ilustrar un poco lo de Donald Trump, esto era lo que decía en el año 2016 en DPS Trading. Especial Estados Unidos. No perdamos la perspectiva aunque gane Trump. ¿Por qué decía eso? Bueno, porque los índices estaban muy alcistas. Aquí tenemos el gráfico del S&P. En ese momento tenía un claro objetivo activado por canal roto al alza. Obviamente los objetivos no siempre se cumplen, pero aquí las probabilidades estaban para subidas como realmente así pasó. Ahora vamos a continuar con las estadísticas. Ya hemos visto que solía suceder cuando había un nuevo presidente. Vamos a ver ahora qué podemos esperar en caso de que haya una reelección. Bien, pues en caso de reelección de presidente, el primer año nos da una rentabilidad media de un 9,6%, el segundo año de un 8,8%, el tercer año de un 12,1% y el año malo sería el último año de mandato con un menos 0,4% de rentabilidad. Es decir, normalmente el año malo de un presidente reelegido sería el último año de mandato y el año malo de un nuevo presidente sería el segundo año de mandato. Bien, ahora sí, después de ver toda esta información nos vamos ya a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a empezar por el Nasdaq 100, un índice tecnológico que desde la base de este canal lleva ya una subida bastante importante de un 10%. La verdad me hubiese gustado que hubiese consolidado un poquito más antes de reanudar las subidas, y es que en esta consolidación no ha llegado ni al 38,2% de lo que llevaba de subida. Está mostrando mucha fortaleza. El objetivo que tendría activado por este canal sería la zona de los 16.190, estaría ahora en zona de resistencia entre los 16.535 y 16.630, después ya tendría como resistencia los máximos anuales en el entorno de los 15.932. Posibles zonas de soporte, los huecos alcistas que fue dejando por el camino, la zona de la media y niveles Fibonacci de esta última subida. Nos vamos a ver la situación del S&P, que en esta consolidación de corto plazo sí que ha corregido más que el Nasdaq. Normalmente el tecnológico suele subir más y suele corregir más, es decir, es más volátil, pero curiosamente en estas caídas el S&P lo ha hecho peor que el Nasdaq y en esta recuperación desde los 4.100 ha subido un 7%, un poquito menos que el Nasdaq. Ahora, con las subidas del viernes, está intentando dejar atrás la directriz bajista principal. Esta sería la primera zona de resistencia. Después ya tendría
niveles de 4.540 aproximadamente, y después la zona de máximos anuales que pasaría por los 4.607 puntos. Primera zona de soporte, los huecos alcistas que fue dejando por el camino, los 4.103 y los 4.048 puntos. Nos vamos al Dow Jones. Con un gráfico bastante similar al S&P, fue dejando varios huecos alcistas por el camino que serían la primera zona de soporte. Después tendría como soporte los 32.327 y niveles de 31.429. Primera zona de resistencia importante, la zona de los 35.000 y los 35.679. Si nos vamos al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización de Estados Unidos, una semana más repetimos que el nivel que debería superar para mejorar el aspecto técnico de medio a largo plazo sería el entorno de los 2033-2034. Si supera esta zona, el Russell 2000 estaría confirmando mejoría técnica por la activación de un rectángulo roto al alza. De momento está consiguiendo respetar la zona de los 1644, esta sería la zona de soporte clave, aunque de nuevo esta semana han surgido las ventas, y lo ha hecho desde la directriz que venía uniendo máximos, desde la directriz dibujada en color rojo. La directriz roja sería por tanto la primera zona de resistencia, después ya tendría los 1781 y la zona de la media de 200 sesiones que está ya girándose a la baja. Respecto a la situación en Europa, tenemos aquí ya el gráfico del DAX, que tras estas subidas de momento se han frenado en la directriz que venía uniendo máximos. Esta directriz sería por tanto la primera zona de resistencia, después ya tendríamos niveles entre 15.440 y 15.560, esta zona sombreada, zona que antes era soporte y una vez rota ya funcionó dos veces previamente como resistencia. Primer nivel de soporte los 15.060, este hueco alcista, los mínimos en el entorno de los 14.630 y soporte importante en el entorno de los 14.458. Nos vamos al Eurostoxx, que ha tenido una recuperación desde la zona de soporte importante de largo plazo que comentábamos, esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 3.980. A partir de ahí, subidas en el Eurostoxx, superando la directriz que venía uniendo máximos y llegando a la zona de resistencia de la media de 200 sesiones. Veremos si es capaz de dejarla atrás. Sería importante para ver más subidas que la media pase de ser resistencia a ser soporte, y aquí una posible estructura que podríamos vigilar en caso de venir correcciones. Si vienen correcciones de corto plazo desde este nivel, después se va a apoyar en la antigua zona de resistencia de la directriz bajista y desde aquí viene una nueva recuperación del precio, esto se convertiría en un hombro, cabeza, hombro invertido. De momento no tenemos nada más allá de que esta es una primera zona de resistencia, los 4.234. Lo dicho, si viene una corrección y después hay recuperación, sería una posible estructura a vigilar. Lo iremos comentando en próximas semanas. Nos vamos al IBEX, índice español, que tras estas últimas subidas desde la zona de los 8.879 ha llegado a la primera zona de resistencia, zona de la media y zona de estos antiguos máximos. Estamos hablando de niveles en el entorno de los 9.428 aproximadamente. En cuanto a soportes, yo vigilaría primero los 9.192, este hueco alcista, y ya niveles de 8.879. Nos vamos al CAC, índice francés, que al igual que el Eurostoxx ha respetado el nivel importantísimo de soporte que comentamos. En este caso pasaba por la zona de los 6.773 aproximadamente. Bueno, desde aquí te dibujo una pequeñísima estructura de doble suelo que avisaba de posibles subidas. A partir de ahí, subidas hacia la primera zona de resistencia. Desde esta zona vienen caídas y de nuevo recuperación del precio. Ahora tendría primera zona de resistencia los 7.126 y después ya el entorno de los 7.190, que además coincidiría con la zona de la media. Primera zona de soporte los 6.948 y después ya niveles de 6.773. Nos vamos al MIP, índice italiano, que en el medio y largo plazo continúa con el objetivo activado por segundo gran impulso alcista hacia niveles de 33.900 y en el corto plazo ha construido un pequeño soporte en el entorno de los 27.078. Desde aquí ha venido la recuperación que de momento se ha muerto en la resistencia de la directriz que venía uniendo máximos y en esta zona de resistencia conformada por los antiguos máximos. En caso de superar los máximos de esta semana en el entorno de los 28.810 sería una señal positiva y probablemente veamos otro tramo de subida, primero para testear los 29.275 y después ya tendría como resistencia los máximos anuales en el entorno de los 29.757. Primera zona de soporte los 28.170, el hueco alcista y niveles de 27.078.
Nos vamos a ver la situación del Nikkei, índice japonés, donde aquí habíamos avisado de una estructura de doble techo que terminó cumpliendo y después, desde esta importante zona de soporte, zona de los 30.538, ha venido recuperación del precio. De hecho, aquí podríamos marcar una estructura de doble suelo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 34.440. Eso sí, el camino no lo tiene nada sencillo porque tiene una zona de resistencia muy importante. Zona entre los 33.634 y 33.772. Zona de máximos anuales. El aspecto de largo plazo es bueno, con mínimos y máximos crecientes, y el mínimo relevante que debería respetar para no perder la tendencia alcista de largo plazo sería esta zona. Zona de los 24.681, esto para largo plazo. Para corto plazo, perjudicaría su aspecto técnico en caso de perder los 30.538. Respecto al índice VIX, índice de volatilidad, esta semana también hemos tenido caídas. Sería importante que las caídas prosiguiesen para perder niveles de 12,42. En caso de perder los 12,42, se estaría anulando la estructura de suelo que había activado hacia niveles de 25. Sería importante perder, por tanto, este nivel para activar el objetivo, porque sabemos que subidas de volatilidad normalmente traen aparejadas caídas en la bolsa. Gracias a estas caídas en la volatilidad, la bolsa americana ha subido en las últimas 2 semanas. Por tanto, importante perder los 12,42. Como positivo es que aquí la media de 200 sesiones ya ha actuado ahora como resistencia. Nos vamos al apartado de acciones. Vamos a empezar por la compañía AMD, una compañía que en los 10 últimos años es de las mejores. Tenemos aquí una infografía que nos compartió en su Twitter Charlie Vilello, que nos indica las mejores compañías en los últimos 5 años, 10 años, 15 años y 20 años. Bueno, pues AMD sería la segunda con mayor rentabilidad en los últimos 10 años. Próximamente en el canal vamos a ver las 3 mejores de los últimos 5 años, de los últimos 10, de los últimos 15 y de los últimos 20. Aquí llama la atención una compañía que repite en cada una de estas 4 categorías, que sería Nvidia. Nvidia no la vamos a analizar en este video resumen porque próximamente, seguramente esta semana, pues analice las acciones FAN y ahí normalmente ya incluimos a Tesla, a Nvidia, a Netflix o a Apple, compañías que aparecen entre las 3 mejores. Pero sí, en este vídeo resumen vamos a ver, por ejemplo, a Enphase Energy, que ha sido la mejor en los últimos 5 años. Vamos a ver a AMD y Broadcom, que han sido la segunda y la tercera mejor empresa de los últimos 10 años por rentabilidad. Vamos a ver también Dexcom, la tercera mejor de los últimos 15 años, y vamos a ver Monster, la compañía de mayor rentabilidad en los últimos 20 años. Bien, pues empezando ya por AMD, desde los mínimos del año pasado estaba teniendo una buena recuperación, pero después en esta zona de resistencia te avisó de que podían venir caídas, lo avisamos también en el canal porque te activó una divergencia bajista, es decir, fue bastante noble avisando el comportamiento, se cumplió la divergencia y una vez que se cumple la divergencia, ahora ha mejorado de nuevo tras la superación de esta zona de los $111 aproximadamente. Además, si nos vamos a un gráfico semanal, fíjate que la recuperación viene desde la zona de la media de 200 sesiones. Ahora tendría siguiente zona de resistencia los 132.83, también podríamos marcar como resistencia la directriz que viene uniendo máximos y ya en caso de superar los 132.83 tendría el camino despejado para ir a testear la zona de máximos históricos en el entorno de los 164,46. Nos vamos ahora a una acción europea, nos vamos a Adyen. En este caso vamos a ver gráfico diario. Se trata de una compañía que había sufrido mucho. Además, últimamente te había dejado este hueco bajista, perdiendo con claridad la media, lo cual llamaba bastante a la precaución y a partir de ahí caídas bastante importantes. Sin embargo, ahora te ha dejado un hueco en sentido contrario, un importante hueco alcista, además con fuerte volumen. Fue una pena porque aquí lo que hizo fue activar una clara divergencia alcista, pero con el hueco la activó y la cumplió a la vez. Ahora tendría como primera zona de resistencia a la media y después este hueco bajista. Sería importante de cara a ver más subidas no cubrir el hueco alcista y que la media pase de ser resistencia a ser soporte. Nos vamos a ver la situación de Berkshire, que tiene una zona de soporte importante en los 330,58, en esta zona sombreada amarilla. Desde aquí vino este último rebote. También tendría resistencia en la directriz que viene uniendo mínimos. Fue una pena porque si el precio hubiese tocado esta directriz, pues ya sería un canal ascendente claro. En este caso, en la base del canal solo tenemos 2 toques, lo cual no da tanta fiabilidad y además entre un toque y otro ha pasado bastante tiempo. Pero bueno,
Primera zona de soporte, la directriz con mínimos y niveles de 330.58. Primera zona de resistencia, los $355 y después ya niveles de 373,34. Si nos vamos a un semanal, muy buen aspecto técnico de Berkshire, zona de soporte importante de largo plazo en la media de 200 sesiones en semanal y en niveles de 259,85. Nos vamos a ver la situación de Broadcom, compañía que se encuentra en máximos de la historia. El último rebote viene desde la zona de la media de 200 sesiones en semanal. Desde aquí, desde los mínimos del año pasado, ha pasado de niveles de $404 a niveles de 959. Se ha multiplicado más que por 2 y esta semana ha superado una resistencia importante como era esta zona de los 928. Aquí lo único preocupante es que el precio está haciendo máximos crecientes y los indicadores, por ejemplo, se ve más claro en el MAC, está haciendo máximos decrecientes y el problema sería, en caso de perder estos mínimos, porque estaría activando una divergencia bajista. No tiene por qué activarse, perfectamente se podría disipar, pero precaución si pierde mínimos. Si nos vamos a un diario, vemos que tiene la media de 200 sesiones en fase ascendente, recientemente cumplió un segundo impulso alcista, aquí vemos primer impulso, corrección, y tras superar este máximo cumple el segundo. Y bueno, buen aspecto técnico de Broadcom, ahora está entrando un poquito en sobrecompra en gráfico diario, pero mientras la media suba y mientras sea capaz de respetar el nivel de los 795,09, no dará una primera señal negativa. Si estás buscando un broker para invertir, yo llevo operando con este broker desde hace ya bastantes años, un broker regulador, broker fiable, con 0 euros de comisiones tanto en acciones como en ETFs al contado. Solo pagarías un 0,5% en caso de que inviertas en una divisa distinta a la que tienes en tu cuenta de broker, y además ahora, esto de momento creo que solo está para inversores europeos, pero te voy a dejar el link en comentarios para que tengas toda la información, y es que este broker está empezando a remunerar, está empezando a pagar intereses por el capital no invertido que tengas depositado en el broker. Está pagando hasta un 5% de interés. Lo dicho, te voy a dejar el enlace con toda la información para que puedas echarle un vistazo, ya que me parece un broker muy a tener en cuenta. De hecho, ya dije que llevo muchos años operando con él y de momento no me ha dado problemas. Nos vamos a Centen, una compañía que me habéis pedido y una compañía que tiene un aspecto técnico bastante complejo, porque por un lado, si consideramos esto un hombro, cabeza, hombro, tendría un objetivo bajista activado hacia niveles de $50 aproximadamente. Pero por otro lado ha hecho un suelo bastante claro en el entorno de los 60,83 y tras superar este máximo habría activado una estructura de doble suelo, cuyo objetivo sería la zona de los 81,90. Por tanto, dos objetivos en sentido contrario. Personalmente al hombro cabeza hombro no le doy tanta fiabilidad porque la línea clavicular está en fase descendente, pero bueno, tenemos esa amenaza y a mí me gusta personalmente tener todo a favor, tener los menos obstáculos posibles cuando abro una estrategia. Como positivo es que la media parece que se quiere girar al alza, aquí ya ha funcionado de soporte, sería importante ahora superar los 73,47 para confirmar mejoría. Primera zona de soporte la media, los 67,05 y muy importantes los 60,83. Nos vamos a Descomp, que sería la tercera compañía que mejor lo ha hecho en los últimos 15 años, pero lo ha hecho con bastante volatilidad. Aquí vemos caídas, por ejemplo, desde los $165 a niveles de 67 o caídas desde los 139 a niveles de 74. De hecho, ahora mismo estaríamos cotizando aún a niveles del año 2020. Por tanto, últimamente tampoco es que lo haya estado haciendo demasiado bien. La media de 200 sesiones está en fase descendente. Esta sería la primera zona de resistencia importante. Y como zona de soporte yo vigilaría la directriz que viene hundiendo mínimos, niveles de 74,75, los 66,89 y después este hueco alcista que sirvió de pistoletazo para esta última gran subida. Nos vamos a ver la situación de Enphase Energy, una compañía que a pesar de estas últimas grandes caídas ha sido la que mejor lo ha hecho en los últimos 5 años, pero aquí claramente perjudicó su aspecto técnico primero tras perder estos mínimos, fue realizando máximos y mínimos decrecientes, después te dejó este hueco bajista, te activó una estructura de rectángulo que acabó cumpliendo y perdió la zona sombreada amarilla que era una zona de soporte importante, además dejando nuevos huecos bajistas por el camino. Para volver a confiar en este valor yo le exigiría que me realizase alguna figura de vuelta, algún doble suelo, algún rectángulo, algún hombro cabeza hombro invertido, alguna figura similar y que la media de 200 sesiones pasase de ser resistencia a ser soporte. De momento
hay que seguir teniendo precaución. Nos vamos a Fortinet, una compañía que en el largo plazo lo ha hecho bastante bien, aunque aquí, tras este hueco bajista, decíamos que había que tener precaución. Parece una frase hecha, pero realmente no lo es. De hecho, aquí vino una recuperación a la media. También parece una frase hecha que la media, cuando está en fase descendente, es una zona de resistencia importante y bueno, desde la zona de la media caídas bastante importantes, dejándote además otro hueco bajista por el camino. Como positivo, es que ha respetado el nivel de soporte de largo plazo en el entorno de los 42,69. Fíjate que aquí en esta sesión abre con un hueco bajista importante, pero viene una importante recuperación con esta vela. Esto ha sido positivo, se ha respetado el soporte y desde mínimos el precio tuvo una fuerte recuperación cerrando alejado de esta zona de mínimos. Ahora tiene importantes resistencias por el camino, el hueco bajista, si rellena el hueco después tiene que afrontar la zona de la media, que aquí ya vimos que actuó de resistencia y después tendría como resistencia el importante hueco bajista. Bien, nos vamos ya a ver la situación de Monster, que aquí la última vez que la analizamos decíamos que había que vigilar la directriz que venía uniendo mínimos, pero el rebote viene un poquito arriba de esta zona. Concretamente desde los 47,13 viene un rebote importante, pero aquí te ha dejado una vela peligrosa. Vela que marca resistencia en los 58,86. Tiene zona de soporte en este hueco alcista, sería importante que no lo rellenase. Zona de resistencia los comentados 58,86 y después ya los máximos de la historia que pasaría por niveles de 60,47. Nos vamos a ver la situación de Palantir, una compañía muy interesante y una compañía que tiene bastante buen aspecto técnico. Aquí la última vez que la analizamos marcamos soporte clave en el entorno de los 13,56, fue capaz de respetar esta zona y ahora tuvo un rebote importante desde la zona de la media, dejando este hueco alcista en el camino. Tiene primera zona de resistencia los 20,24, en caso de superarla todo apuntaría a un nuevo tramo de rebote. Primera zona de soporte el hueco alcista, la zona de la media y los comentados 13,56. Fíjate además que por el camino te activó y cumplió una estructura de doble suelo. Nos vamos a la siguiente, una compañía que me habéis pedido, T. Rowe Price, una compañía que lo venía haciendo bien, pero fíjate, los que dicen que el análisis técnico no vale para nada tendrían que revisar este gráfico. Por casualidad, el precio se frenó en la zona de máximos anteriores y aquí te dibujó una clarísima estructura de doble techo. Bueno, doble techo o canal lateral, da igual el nombre de la figura, técnicamente sabíamos que tras perder esta zona de mínimos estaba perjudicando su aspecto técnico. No sabíamos la magnitud de la caída, como objetivo mínimo nos llevaba a esta zona, pero tras la activación de este doble techo aquí ya no habría que estar. A partir de ahí caídas importantísimas y aquí mientras no supere para medio largo plazo esta zona yo tendría precaución. Zona importante de resistencia en el entorno de los 131,27. De momento la media está en fase descendente, de momento no ha hecho ningún tipo de suelo por lo que habría que esperar. Tiene zona de soporte importante entre los 71,39 y 72,23. Nos vamos a una acción española que me habéis pedido, Tubacex, una compañía bastante volátil con una zona de soporte amplia entre los 0,76 y 1,20. Zona de resistencia amplia entre los 3,78 y 4,06. Desde la zona de soporte de largo plazo ha tenido ya una recuperación bastante importante. Ahora estaría una primera zona de soporte como es la media, después ya tendría como soporte la directriz que viene uniendo mínimos. Si trazamos una paralela, pues prácticamente nos saldría un canal ascendente. Nos vamos ahora a ver la situación de Walt Disney, una compañía que lo ha hecho últimamente bastante mal, pero recientemente ha dado una primera señal de mejoría. Una señal de mejoría que viene en una zona de soporte muy importante de largo plazo. Vamos a ampliar el zoom para verlo mejor. ¿Cuál es esta primera señal de mejoría? Bueno, aquí tenemos una estructura de rectángulo, una pequeña estructura de suelo que tras superar la parte alta nos habría activado un pequeño objetivo alcista hacia niveles de 93,20 aproximadamente. Además, por el camino te dejó este hueco alcista, sería importante que no lo rellenase y también sería importante que la media de 200 sesiones en vez de estar en fase descendente fuese capaz de girarse al alza y empezase a funcionar de soporte. Por tanto, Disney débil en los últimos meses, pero primer brote verde, veremos si es el inicio de una posible recuperación
Eso sí, por el camino va a tener obstáculos muy importantes. Primera zona de resistencia los 92.53, después los 94.52, los 103.91, esta directriz que viene uniendo máximos, y si nos vamos a un gráfico semanal, también la media de 200 sesiones, obviamente en semanal, sería un obstáculo importante. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro dólar que se ha recuperado desde la zona de los 1.0448. En el corto plazo, por tanto, está teniendo una tendencia alcista y ahora tendría zona de resistencia importante entre los 1.0750 y 1.0770 aproximadamente. Coincidiría también con la zona de la media que está en fase descendente. Respecto al oro, ha tenido una importante recuperación desde la zona de los 1.803. A partir de ahí, rebote fuerte hacia los 2.009 y desde los 2.009, que ahora sería la primera zona de resistencia, ha venido una caída a la primera zona de soporte como es la media. Veremos si la media actúa de soporte. En caso de perder la media, yo estaría atento al 61,8% de esta última subida, que pasaría por niveles de 1886. Si nos vamos a la plata, de momento no ha podido con la zona de resistencia que marcamos, este entorno de los 23.70, 23.77. Desde ahí han venido caídas. Ahora estaría la primera zona de soporte en el entorno de los 22.16. En caso de perderla, el siguiente nivel relevante estaría en los 20,68, nivel a partir del cual se forma una estructura de rectángulo roto al alza. Respecto al petróleo Brent, esta semana hemos perdido un soporte importante como era la media y como era esta directriz que venía uniendo mínimos, y ahora veremos si la media pasa de ser soporte a ser resistencia. Primera zona de soporte importante, este entorno. Niveles entre los 78,30 y 79,20. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.